Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Y hay dos factores que hay que entender. El neoliberalismo o el asomorenismo implantó o dejó sentada en la política tres eh, antítesis del progresismo. Primero, lo blindó de tanta corrupción que finalmente creó un apoliticismo. Es decir, la gente le tiene asco, perdón la expresión, pero le tiene asco a la política porque cree que la política es señal de corrupción, de persecución, de tal manera que el involucramiento de los jóvenes, de la gente en la política, en este momento está en un nivel bajo. Segundo, el asomorenismo logró sembrar el miedo, pero no solo un miedo a la inseguridad de ahora, Richard, sino el miedo a partir de la persecución política. Entonces, finalmente, los abusos de la policía y de los militares en las manifestaciones, lo que te genera precisamente es esa idea de persecución, esa idea de inseguridad, pero de una inseguridad de que te vas preso si es que levantas la voz y piensas en algo diferente. Entonces, el régimen del terror que generó el asomorenismo genera precisamente una especie de aletargamiento de la sociedad. Y por el otro lado, yo también creo que existe un tema a nivel de progresismo, lo hemos dicho en ocasiones anteriores de aquí, Richard, que existe precisamente o estamos pagando las consecuencias de esa desconexión de las organizaciones políticas respecto de lo que significa la sociedad. Yo creo que autocríticamente hace falta que la revolución ciudadana vuelva a enamorarle, vuelva a generar unas causas precisamente para poder embanderar o para plantear una alternativa al proyecto político. Y creo que eso es fundamental, porque creo que un rol de los actores políticos, creo que un rol de los militantes es volver a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a las directivas barriales y comenzar desde ahí a generar precisamente estos liderazgos que puedan surgir como una alternativa política hacia futuro, que pueda identificar las demandas sociales y que las demandas sociales se conviertan en banderas de lucha. Creo que eso es fundamental. Entender que la política se tiene que hacer desde abajo hacia arriba, que la consolidación del Frente Amplio es importante en la medida en la que podamos volver a la organización de base y volvamos a plantear desde las organizaciones de base una alternativa y un proyecto político. Creo que eso ha sido importante, por ejemplo, en Chile, creo que eso ha sido importante eso ha sido importante en Colombia, eso ha sido importante en México y creo que a partir de eso también lo está haciendo precisamente también a su manera Brasil, que en noviembre muy seguramente volverá Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia de la República, porque mira tú que los únicos retardados, o sea, digo retardados en el sentido de retardo político, ¿no? Los únicos que estamos retrasados en este tema del progresismo somos prácticamente Ecuador, porque nuevamente la corriente progresista se ha instaurado en América Latina y lo que nos hemos quedado prácticamente somos nosotros. Entonces creo que es momento de hacer catarsis, de hacer autocrítica, de poder determinar qué es lo que nosotros podemos hacer y qué es lo que nosotros podemos plantear a efectos de poder recomponer el tejido social, recomponer el tejido político y sobre todo una cosa que yo siempre lo repito, reinventarnos políticamente para asumir con fuerza esta segunda ola de progresismo. Correcto. Qué alegría haberte tenido, Luis Fernando, esta noche. Y me alegra mucho. Tú también fuiste perseguido político y eres perseguido político. Entiendo que estuviste exiliado en México. Sí, Esto sí. lleva una experiencia inmensa en ti, Luis Fernando, políticamente. Sí, estuve 2 años y medio en México, precisamente como parte de lo que tiene que ver con octubre, ¿no? Pero bueno, finalmente en esa situación, el compromiso político desde allá o desde acá siempre está, ¿no? Acá los compañeros que están en México también lo ven de esa manera y creo que a todos en circunstancias complicadas nos ha tocado agarrar la bandera de defensa de la revolución ciudadana desde los espacios en los que están y creo que eso también a la interna de la militancia debe ser un mensaje de unidad en la adversidad, de poder luchar cada día por recuperar la patria, pero por saber que también el recuperar la patria es permitir el regreso de Rafael Correa, es permitir el regreso de los compañeros perseguidos y exiliados, pero no como una causa del correísmo, sino como una causa de devolverle la institucionalidad, la justicia y la independencia a los poderes del Estado para lo que finalmente todos buscamos,
que los juicios sean justos, que las sentencias sean en derecho y que al final lo que prime sea la justicia y no la persecución política. Que se investigue todo lo que tenga que investigarse, pero con debido proceso. No es posible que inocentes estén presos por persecución o por ejercer la oposición política. Creo que eso es algo que nos debe motivar a nosotros. Y te digo, como parte de mi experiencia, creo que ese debe ser un estándar no negociable del progresismo. Es decir, nosotros podríamos decir, repliquemos al final cuando lleguemos a ser gobierno lo mismo. No, nosotros no le deseamos lo que a nosotros nos pasó. Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.